Con más de 5 millones de kilómetros cuadrados y la asombrosa cifra de 3 millones de especies, esta selva tropical es un planeta dentro de otro planeta. Imagine adentrarse en el corazón de la selva amazónica, donde cada hoja esconde una historia y cada criatura guarda un secreto. ¿Qué hace que este viaje sea realmente emocionante? Es la emoción de descubrir lo extraordinario, donde el veneno se convierte en un arma formidable y los colores vibrantes sirven como heraldos del peligro. Pero, ¿qué distingue a esta selva tropical? Acompáñenos en esta expedición a lo desconocido mientras desvelamos los misterios más profundos del Amazonas, prometiendo una aventura que le mantendrá hechizado. Prepárate para explorar a través de 20 impresionantes descubrimientos realizados por científicos que se han aventurado en el corazón de la selva amazónica. 20. La rana venenosa 20. La rana venenosa. Imagine una criatura más pequeña que un clip con tonalidades impresionantes como los diamantes. Las ranas venenosas son conocidas por sus colores brillantes y su veneno letal. ¿Cómo recibieron ese siniestro nombre? Hace mucho tiempo los pueblos indígenas encontraron un uso terrible para estas inocentes ranas. Utilizaban sus secreciones tóxicas para envenenar las puntas de sus dardos, convirtiendo a criaturas inocentes en armas mortales. Esta resistencia hace que las ranas venenosas sean casi imbatibles en la naturaleza. Su asombrosa diversidad de colores y patrones distingue a estas ranas. Son arte vivo con colores brillantes. Cuidado, su aspecto vivo no es un espectáculo. Estas ranas advierten audazmente a los depredadores de que son peligrosas y deben ser evitadas. Exploremos los fascinantes venenos de estas ranas. Las toxicidades varían según la especie. Algunos tienen venenos más bajos, mientras que otros tienen fuertes alcaloides que matan cualquier cosa que los pruebe. ¿Cómo utilizaban estas toxinas los pueblos indígenas sudamericanos? La respuesta está en el ingenio. Los nativos americanos y las tribus capturaban cuidadosamente a las ranas venenosas, extrayendo sus letales venenos. La aplicación de oro líquido a las puntas de los dardos los convertía en armas de caza vitales. Estas ranas eran esenciales para vivir en la dura selva amazónica porque las presas se paralizaban o morían. Las ranas venenosas ilustran maravillosamente la delicada danza entre la rica biodiversidad de la Amazonia y sus tradiciones centenarias. Más allá de su impresionante belleza, estos pequeños organismos son esenciales para la existencia amazónica. La próxima vez que te cautiven los vivos colores de una rana venenosa, recuerdan que esconden un poderoso secreto que ha ayudado a sobrevivir a los indígenas de la selva amazónica. 19. Conozca al payara, el depredador acuático del Amazonas. Bajo las misteriosas profundidades de la cuenca del Amazonas, yace un reino repleto de cautivadores y formidables habitantes acuáticos. Aquí encontrarás un amplio espectro de criaturas, desde lo peculiar y benigno hasta lo infame como la enigmática payara. También conocido como pez tigre, dientes de sable y lobo de agua, el payara destaca como una de las especies acuáticas más cautivadoras de estas aguas. Lo que capta inmediatamente tu mirada es su temible armamento dental. Tienda. Dagas dentadas que recubren sus mandíbulas, acompañadas de dos imponentes colmillos que sobresalen de su mandíbula inferior y miden unos impresionantes 10 o 15 centímetros de largo. Estos formidables colmillos son tan importantes que los payaras nacen con estructuras maxilares superiores especialmente adaptadas para albergarlos. En cuanto a su dieta, los payaras son carnívoros sin remordimientos. Cenan sin miedo pirañas como parte de su menú diario. En las turbulentas aguas de los ríos cristalinos y caudalosos y bajo las cascadas, los payaras se revelan como expertos cazadores con tácticas únicas. Poseen el arte de infiltrarse en bancos de peces, inducir el caos entre sus presas y desplegar sus colmillos como herramientas multifuncionales. Estos dientes sirven como lanzas, lo que les permite perforar, agarrar y asegurar su presa. Mientras que algunas desafortunadas víctimas son devoradas enteras, otras corren una suerte más dramática. Desgarrado por los dientes como dagas del depredador acuático del Amazonas, el payara 18. Desvelando el misterio de los antiguos movimientos de tierra del Amazonas. En las profundidades de la exuberante selva amazónica, oculto bajo el verde dosel y rodeado de denso follaje, se encuentra uno de los enigmas más intrigantes de la antigüedad: los geoglifos amazónicos. Estos enormes movimientos de tierra, grabados en el paisaje, son los más interesantes de observar. Han desconcertado durante mucho tiempo a científicos y exploradores. Su existencia desafía nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones amazónicas, provocando curiosidad sobre las intenciones que se esconden tras su creación. Los geoglifos de la Amazonia varían en forma y tamaño,
desde sencillos patrones geométricos hasta intrincadas representaciones de figuras humanas y animales, a menudo perceptibles solo desde perspectivas aéreas. Estas vastas creaciones, algunas se extienden cientos de metros, se han hecho más detectables con los recientes avances de la tecnología por satélite. Los creadores y propósitos de estos geoglifos amazónicos siguen siendo objeto de debate académico. Mientras que algunos estudiosos sugieren que fueron construidos por sociedades prehistóricas amazónicas como la Nazca por motivos ceremoniales o rituales, otros proponen un significado astrológico o un uso agrícola. Las investigaciones en curso tratan de desvelar los secretos de estos enigmáticos movimientos de tierra, arrojando luz sobre la compleja historia de los pueblos indígenas del Amazonas. 17. El pez pacu. El siguiente paso en nuestra exploración de los diversos habitantes del río Amazonas es el singular pez pacu. Esta especie destaca por su dentadura, muy parecida a la humana. A pesar de su aspecto un tanto inquietante, el pacu no es motivo de preocupación. Es una criatura omnívora, favoreciendo una dieta compuesta principalmente de frutas y frutos secos. Aunque existen algunas historias sensacionales y bastante peculiares relacionadas con estos peces y encuentros con nadadores macho, es probable que estos relatos sean más ficción que realidad. Es una sabiduría común en la naturaleza que los animales, independientemente de lo inocuos que puedan parecer, pueden reaccionar de forma defensiva o incluso agresiva cuando se sienten amenazados o si su hábitat se ve comprometido. De ahí, es prudente actuar con cautela en el río Amazonas. Un dato interesante sobre el pez pacu es su estatus legal como mascota en Estados Unidos. Sin embargo, los propietarios deben tener en cuenta que estos peces pueden llegar a medir hasta 1,5 metros, lo que lleva a algunos a liberar a sus mascotas en los lagos locales cuando son demasiado grandes para sus tanques. 16. El hongo de la hormiga zombie. En las zonas más oscuras del Amazonas, la historia del hongo de la hormiga zombie es a la vez aterradora e interesante. Este drama biográfico muestra lo sorprendentemente complicada que es la selva, donde la vida y la muerte bailan juntas de un modo espantoso. El hongo de la hormiga zombie, cuyo nombre químico es Ophiocordyceps unilateralis, es un parásito que planea ataques. ¿El objetivo de quién? Las hormigas que se mueven por el suelo del bosque sin ser vistas. A una hormiga afectada por las esporas fúngicas le ocurre un cambio terrible. Cuando el hongo penetra en el sistema nervioso de una hormiga, la obliga a abandonar su colonia y trepar por las plantas. Desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué el hongo de la hormiga zombie decide controlar a las hormigas de esta manera? Averigua la respuesta en los próximos minutos. La hormiga enferma se pega a una hoja y muere allí porque el hongo se apodera de ella. Cuando el hongo muere, estalla y esparce nuevas esporas que pueden infectar a otras hormigas. Las horribles cosas que ocurren aquí muestran lo complicadas y a veces aterradoras que son las formas en que la naturaleza trabaja para mantenerse con vida. El hongo de la hormiga zombie es un ejemplo asombroso de cómo la naturaleza cambia con el tiempo. Al meterse con las hormigas de esta manera, esparce sus esporas por una zona más amplia, lo que hace más probable que se infecten más hormigas. Aunque le cueste la vida al huésped, el hongo sale ganando con la forma de actuar de las hormigas. Esta espeluznante relación muestra lo complicado y a menudo repugnante que es el mundo natural, donde la vida es lo más importante. 15. Delfines de río rosados. Delfines de río rosados. El delfín rosado de río es un animal único que vive en medio del Amazonas, donde ríos turbios serpentean por la espesa selva. Su grácil presencia atrae a la gente. El nombre científico de esta interesante especie es Inia geoffrensis, y es una auténtica joya del Amazonas. Los delfines rosados de río tienen el color de las venas sanguíneas cerca de la piel. Los lugareños los apodan botos, porque sus preciosos colores y delicados movimientos les dan un aspecto extraño. Los delfines rosados de río son más que atractivos. La inteligencia distingue a estos animales. Tienen intrincadas redes sociales y son muy vivaces, rebotando y dando volteretas en el agua. Los delfines son esenciales para los amazónicos. Algunos creen que son místicos, mientras que otros creen que salvaguardan bosques y cursos de agua. Una de las cosas destacables del folclore amazónico son los delfines rosados de río. Los delfines pueden transformarse en seductoras y atraer a la gente al río, según las leyendas locales. Estas anécdotas demuestran la dependencia de la cultura amazónica de los animales. También demuestran lo cerca que está el río de los lugareños y los muchos misterios que encierra esta especie única. Los delfines rosados de río son inteligentes, atractivos y culturalmente significativos. Por ello, algunos los consideran un signo de la fuerte relación de la Amazonia con sus habitantes. 14. El ciempiés gigante del Amazonas. Imagínese una criatura con multitud de patas que se deslizan y le producen escalofríos. Conozca al ciempiés gigante del Amazonas,
un reptil de la vida real que redefine la palabra espeluznante. Este ciempiés, que alcanza la asombrosa longitud de 12 pulgadas, casi la de una regla, es una presencia formidable en la maleza amazónica. Pero no es solo su tamaño lo que impresiona. El ciempiés gigante amazónico es un depredador voraz. Imagínese esto: un ciempiés capaz de dominar ranas, ratones, pequeñas serpientes y otros depredadores, e incluso pájaros. Es el equivalente en el mundo de los insectos al antagonista de una película de terror acechando en las sombras. Uno de los avistamientos más extraordinarios fue el de un ciempiés en una cueva, realizando una acrobacia sacada de una película de suspense. Suspendido del techo de la cueva, fue sorprendido en el acto de consumir un murciélago muerto. Con algunas patas agarradas al techo y otras sujetando a su presa, el ciempiés hizo gala de un extraordinario equilibrio. En apenas 3 horas, devoró cerca del 35% de la masa corporal del murciélago, prueba de su increíble destreza cazadora. Aunque los encuentros con humanos son raros, conviene mantener una distancia respetuosa con estas criaturas. Un ciempiés gigante amazónico provocado puede desatar una respuesta venenosa inolvidable. Su picadura puede provocar dolor intenso, hinchazón y fiebre, y fatiga. Así que cuando se aventure en sus dominios, pise con cuidado y admire de lejos a estas asombrosas criaturas. 13. He aquí el arapaima, un Goliat de las aguas del Amazonas. En el salvaje tapiz de la selva amazónica nada bajo la superficie un auténtico behemoth, el arapaima. Este gigante, que ostenta el título del mayor pez de agua dulce con escamas de la tierra, causa asombro y respeto. Imagínese una criatura que pesa 440 kilos y mide unos asombrosos 15 pies de largo. Eso es una arapaima para ti. Además de su enorme tamaño, el arapaima es una maravilla natural. Sus gruesas escamas mineralizadas hacen de este pez una fortaleza. Estas escamas de armadura son tan fuertes y están tan bien diseñadas que los científicos las están explorando en busca de tecnología a prueba de balas. Sí, el arapaima podría inspirar futuros equipos de protección. El sistema respiratorio del arapaima es muy extraordinario. El arapaima respira aire a diferencia de sus congéneres acuáticos. Sale cada 5 o 15 minutos en busca de aire fresco. Esta adaptación ayuda en aguas con poco oxígeno, pero perjudica la depredación humana. Los pescadores se aprovechan de ello, convirtiendo al arapaima en presa fácil. Otro aspecto de este pez va más allá de su tamaño y capacidad de supervivencia. Su carne, rica y sabrosa, hace de la arapaima un manjar culinario. Los lugareños adoran a esta maravillosa criatura por su carne y su papel en el entorno amazónico. El arapaima es una maravilla acuática. A continuación, nos sumergimos en el fascinante mundo del río subterráneo del Amazonas, el Hamsa. ¿Qué secretos esconde este río subterráneo y cómo se compara con el caudaloso Amazonas? 12. Descubrir el gigante oculto, el río Hamsa, el río Amazonas, un titán entre los ríos del mundo. Es familiar para todos nosotros, como un espectáculo natural de inmensas proporciones. Sin embargo, en una asombrosa revelación en el año 2011, se descubrió un nuevo río, oculto justo debajo del propio Amazonas. En las profundidades de la vasta y enigmática selva amazónica, con su espeso dosel que vela muchos secretos, este descubrimiento fue una sorpresa. Cabría esperar que este río escondido fuera un simple riachuelo, pero el Hamsa, como ha sido bautizado, desafía tales expectativas. Este coloso subterráneo se extiende casi tanto como el Amazonas, cubriendo unas asombrosas 3.728 millas. Su anchura es igualmente impresionante. Oscila entre unos 125 y 250 kilómetros, lo que supera incluso la anchura del río Amazonas en su desembocadura. Sin embargo, el Hamsa no es un río corriente, no fluye con las poderosas corrientes del Amazonas, sino más bien como un enorme arroyo subterráneo que serpentea lentamente a través de las capas de la tierra. ¿Por qué entonces el Hamsa ha permanecido en secreto hasta ahora? Enterrado a unos 13123 pies bajo tierra, fue descubierto mediante el uso innovador de antiguos pozos petrolíferos y avanzadas simulaciones por ordenador. La revelación del Hamsa añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del complejo ecosistema del Amazonas, mostrando las maravillas ocultas de nuestro planeta. 11. La avispa vampiro. El feroz chupasangre de la naturaleza. Este pequeño depredador da un nuevo significado al término sanguinario, por lo que destaca incluso entre la variada fauna del Amazonas. La avispa vampiro amazónica, más pequeña de lo que su nombre podría sugerir, es una maestra del sigilo y la precisión.
Con una apariencia que desmiente su naturaleza depredadora, esta avispa está equipada con una probóscide especializada, perfectamente adaptado para su dieta única. Lo que hace realmente extraordinario a este insecto es su gusto por la sangre. A diferencia de sus primos amantes del néctar, la avispa vampiro busca insectos más grandes, perforando sus exoesqueletos para alimentarse de su sangre con una delicadeza espeluznante. Este pequeño vampiro del mundo de los insectos no es solo un cazador, desempeña un papel crucial en el equilibrio ecológico de la selva tropical. Su método de alimentación ayuda a controlar la población de otros insectos, lo que la convierte en parte integrante de la compleja red alimentaria del Amazonas. La avispa vampiro amazónica es un sorprendente ejemplo del ingenio de la naturaleza y de las intrincadas relaciones que definen el ecosistema de la selva tropical. En el vasto tapiz de la vida amazónica, destaca como testimonio de la infinita variedad y adaptabilidad de las creaciones de la naturaleza. Dibujos antiguos. Las profundas selvas sudamericanas revelan un sorprendente misterio hace unos 12.000 años, cuando la humanidad se asentó por primera vez en este último continente habitado. Las exuberantes y lluviosas llanuras del Amazonas han ocultado durante mucho tiempo a sus primeros ocupantes. Sin embargo, un impresionante tramo de 8 millas de arte rupestre en la selva colombiana reveló estas antiguas civilizaciones en 2017. Los humanos grabaron estas pinturas hace milenios, que revelan la primitiva existencia humana en el Amazonas. Estas ilustraciones son representaciones de mastodontes, enormes perezosos, y otros animales extintos. Son fascinantes. Son a la vez arte e historia, pues describen la vida humana primitiva y su conexión con estas criaturas ancestrales. Los dibujos rupestres son una mina de oro para biólogos y arqueólogos. Cada fotografía ofrece una visión de la biodiversidad primitiva del Amazonas y de un mundo perdido. 9. Ciudad perdida del dios mono. La espesa selva hondureña de la Mosquitia, en la cuenca del Amazonas, esconde la ciudad perdida del dios mono, una de las enigmas arqueológicos más intrigantes del siglo XXI. Los lugareños contaban historias de una mítica ciudad forestal de tremenda grandeza. El increíble descubrimiento comenzó aquí. Un equipo de científicos, aventureros e historiadores viajó en 2015 para investigar estas historias. El viaje fue difícil debido a lo traicionero del terreno, el espeso follaje y el mal tiempo. Su paciencia mereció la pena cuando desenterraron las reliquias de un pasado olvidado. Sociedad antigua. La ciudad perdida está ambientada en hermosas selvas tropicales y representa una exitosa ciudad en la naturaleza. Puede tratarse de las ruinas de Ciudad Blanca. Las plazas del yacimiento, los edificios ceremoniales y las figurillas bellamente talladas revelan la historia y la cultura de este pueblo infravalorado. La ciudad perdida del dios mono ilumina una sociedad antigua e indica las vastas extensiones por descubrir de la cuenca del Amazonas. Me recuerda lo poco que sabemos sobre los misterios de la selva tropical y lo crucial que es preservarlos para las generaciones futuras. 8. Victoria amazónica. Gigantes de las aguas del Amazonas. El enorme nenúfar. Victoria amazónica es una de las creaciones más asombrosas de la naturaleza en la selva amazónica. Los lirios amazónicos más grandes son también los más grandiosos del mundo. Imagina una planta con hojas de 2 metros de diámetro y un tallo de 6 metros bajo el agua. Una hoja ha soportado aproximadamente 500 libras sin hundirse, lo que demuestra su resistencia. Es una fantasía caminar sobre el agua encima de estos enormes nenúfares. El atractivo de la Victoria amazónica va más allá de su tamaño. Los nenúfares. Las flores blancas y rosas de 16 pulgadas de diámetro son magníficas. Estas flores solo duran 48-72 horas y huelen delicioso en su primera noche. Únase a una excursión por el río Amazonas para contemplar la belleza de la Victoria amazónica. Los gigantes acuáticos de la jungla son un símbolo de la capacidad de la naturaleza para producir maravillas inimaginables. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la araña más grande del mundo? En el próximo capítulo, nos adentramos en el reino de la Goliath Bird Eater, un arácnido colosal que vive en el Amazonas. ¿Qué tamaño tiene esta araña? ¿Y por qué es un habitante tan fascinante e intimidante de la selva? El Goliath Bird Eater, un gigante entre las arañas. En el mundo de las arañas, el Goliath Bird Eater se erige como un verdadero titán, una criatura tan inmensa que es como tropezar con una araña del tamaño de un perro pequeño. Este gigantesco arácnido, que ostenta el título de tarántula más grande del mundo, es un espectáculo para la vista. Su cuerpo mide hasta 5 pulgadas y pesa alrededor de 6 onzas. Es el peso pesado indiscutible del reino de las arañas. Habitante de los pantanos y marismas cercanos al río Amazonas, la Goliath Bird Eater prefiere la soledad de las madrigueras subterráneas, emergiendo bajo el manto de la noche para emprender sus expediciones de caza. Su menú es tan variado como el Amazonas, desde roedores y lagartos hasta ranas.
murciélagos, lombrices de tierra y otros insectos más pequeños. Pero no es solo su tamaño lo que hace notable al Goliath Beardeater. Armado con largos colmillos, libera una potente neurotoxina para someter a su presa, usando estos colmillos como agujas hipodérmicas. A pesar de sus formidables herramientas de caza, esta araña tiene mala vista. Sin embargo, la naturaleza la ha dotado de un sistema sensorial extraordinario. Sus patas tienen pelos especializados que detectan las más leves vibraciones, alertándole tanto de presas como de depredadores. Aunque el oso pajarero Goliath no supone una amenaza significativa para los humanos, cuenta con una estrategia de defensa única. En caso de amenaza, libera una lluvia de pelos diminutos e irritantes que pueden causar molestias durante días. Así que si alguna vez te encuentras en presencia de esta imponente criatura, es prudente admirar su majestuosa presencia desde una distancia segura. 6. El encuentro con extraterrestres. En 2011, se produjo en la región brasileña de Mamu un curioso incidente que estableció paralelismos con el inquietante tema de la película. Obturador. Durante su viaje, 2 turistas británicos captaron una fotografía que parecía contener algo extraordinario. En medio de una toma centrada en niños pequeños, aparece una luz plateada y una figura peculiar. Aparece en el fondo. Esta figura, parecida a lo que muchos describirían como un ser extraterrestre, fue identificada por Michael Cohen, un conocido escritor muy interesado en los fenómenos paranormales. La figura de la fotografía tenía aspecto humano y no se parecía a ninguna forma de vida conocida. Este hecho fue significativo, ya que Mamu es conocido por sus frecuentes avistamientos de ovnis, despertando inquietudes extraterrestres. Michael Cohen, investigador paranormal y de ovnis, consiguió esta cinta y observó su potencial para probar la presencia alienígena. Sin embargo, estos encuentros, especialmente los que implican a extraterrestres, son a menudo discutidos. La tecnología moderna hace difícil distinguir las imágenes reales de las falsas. Como muchos incidentes relacionados con ovnis y vida extraterrestre, este sigue siendo objeto de debate e interpretación. 5. Anacondas verdes gigantes. Un terrorífico e interesante animal llamado anaconda habita en las oscuras aguas del Amazonas con espeso follaje. El folclore y las historias de terror tienen como protagonistas a estas serpientes gigantescas. En la cuenca del Amazonas viven serpientes gigantes, y los científicos se han adentrado en la espesura para estudiarlas. La serpiente más grande del mundo es la Eunectes murinus, la anaconda verde. Estos terroríficos monstruos pueden alcanzar longitudes asombrosas, pueden pesar varios cientos de kilos y medir más de 6 metros. Los complejos ríos del Amazonas son ideales para estas especies acuáticas. ¿Qué hacen las grandes anacondas para cazar a sus presas? Las grandes anacondas cazan de improviso. Mientras están sumergidos, esperan tranquilamente a su presa. Atacan tan rápido que sus gigantescos cuerpos se enroscan alrededor del objetivo y le drenan la vida antes de consumirlo. Sus presas son pequeños mamíferos, aves y peces, ciervos y capibaras. Las leyendas sobre estas serpientes gigantes, que revelan los principales depredadores del Amazonas, nos asombran y confunden. Anacondas, a pesar de su aspecto aterrador, son vitales para la cadena alimentaria del Amazonas y preservan su diversidad. 4. El río hirviente de Mayantuyacu Deep, en el centro de Perú, cerca de la ciudad de Pucallpa, se encuentra un río rodeado de misterio y peligro, el río hirviente de Mayantuyacu. Este río insólito, con sus aguas hirvientes, mantiene temperaturas que oscilan entre unos cálidos 100 grados Fahrenheit y unos casi hirvientes 200 grados Fahrenheit. Se extiende a lo largo de 4 millas y alcanza una profundidad de 16 pies. Sus aguas guardan un secreto letal, infligiendo quemaduras de 3er grado a quienes caen en ellas. El río hirviente de Mayantuyacu, considerado sagrado por los chamanes locales que creen en sus cualidades medicinales, es una zona prohibida para los visitantes debido a sus temperaturas extremas. Su calor hace tiempo que atravesó el río desconcertó a los científicos, entre ellos al geocientífico peruano Andrés Russo, que en 2011 se embarcó en un estudio para desvelar sus secretos. A pesar de que la temperatura media era de 38 grados centígrados, a Russo le desconcertaba la fuente de calor del río, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de actividad volcánica en la zona. Su hipótesis: el río podría sobrecalentarse por procesos geológicos subterráneos, calentándose el agua en las profundidades de la Tierra antes de ser empujada a la superficie a través de fallas y grietas. Sin embargo, aún se desconoce el verdadero origen de la fuente de calor del río. El intenso calor del río sigue siendo un enigma cautivador. 3. Las sanguijuelas. T-Rex Pteranodella rex son únicas y aterradoras en el entorno de las sanguijuelas. A pesar de su intimidante nombre, esta especie suele medir solo 5 centímetros. A pesar de su tamaño, la sanguijuela T-Rex tiene unos dientes asombrosos. Aunque es diminuta, sus 8 colmillos miden 130 micras. Los pelos humanos son 5 veces más grandes que los de las sanguijuelas. Esto le confiere una mordedura más fuerte que la de sus congéneres. Las sanguijuelas T-Rex son conocidas por su inquietante comportamiento.
Esta sanguijuela es conocida por sus fuertes dientes. Las sanguijuelas T-Rex son conocidas por su fuerte. Se introduce en zonas sensibles del huésped, como ojos y orificios. Sus grandes colmillos perforan los tejidos de los mamíferos, causándoles molestias. Tras bañarse en los cursos de agua de la Amazonia, una niña de la provincia peruana de Chanchamayo, en el centro del país, encontró uno en su fosa nasal en 2007. Sin embargo, la historia de la sanguijuela T-Rex tiene un giro sorprendente. Esta extraña especie tiene potencial, dicen los investigadores del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Se están estudiando sus características para producir nuevos fármacos preventivos de la coagulación sanguínea. Aunque pueda asustarle, la sanguijuela T-Rex podría dar lugar a avances médicos. ¿Sabía que la chinche cabeza de cacahuete tiene una estrategia de supervivencia única? Imita la apariencia de un lagarto para disuadir a los depredadores. En nuestro próximo capítulo, exploraremos esta fascinante criatura, profundizando en su hábitat, comportamiento y las intrigantes razones de su peculiar forma y tácticas de camuflaje. 2. La chinche cabeza de cacahuete. En el fascinante mundo de los insectos, la chinche cabeza de cacahuete es una auténtica maravilla. Con su característica cabeza en forma de cacahuete, este insecto es algo más que una visión peculiar en la selva amazónica. Esta forma única de la cabeza es un golpe de genio evolutivo, proporcionando al insecto un disfraz natural contra los depredadores. Pero las ingeniosas adaptaciones no acaban ahí. La chinche cabeza de cacahuete está equipada con un mecanismo de defensa olfativo. Puede emitir un olor desagradable para ahuyentar amenazas. Esta habilidad, combinada con su coloración camaleónica, lo convierte en un maestro de la evasión. Sus colores se funden a la perfección con el entorno, un ejemplo perfecto del mejor camuflaje de la naturaleza. Hay otro truco en el repertorio de la chinche cabeza de cacahuete. En sus alas, ostenta un par de grandes e intimidantes ojos falsos. Estos ojos crean la ilusión de una criatura más grande y temible que ahuyenta a los posibles depredadores. Y cuando cae la noche, estos bichos revelan otra característica sorprendente. Pueden brillar en la oscuridad, lo que aumenta su misticismo. A pesar de su inusual aspecto, las chinches de la cabeza del cacahuete desempeñan un papel crucial en su ecosistema. Son polinizadores vitales, contribuyendo al crecimiento y la salud de diversas especies vegetales. En nuestro último capítulo, nos adentramos en el misterioso mundo del pez candiru, una criatura tan intrigante como famosa en el río Amazonas. Exploremos la verdad que se esconde tras este pez diminuto pero fascinante. 1. El pez candirú. El pez candirú es inusual y alarmante en el vasto medio acuático del río Amazonas. En el fangoso Amazonas, este diminuto pez parásito es un sigiloso depredador. Acecha en el lecho del río para tender emboscadas y comerse a otros peces. La alimentación de candiru es eficaz y brutal. En 2 minutos, se aferra a su objetivo y se atiborra de sangre hasta que se le llena la barriga. Se digiere en las profundidades después de su festín. El candiru está rodeado de leyendas y cobertura mediática. La historia más notoria implica a peces con olor a orina que atacan a la gente. La narración más famosa de 1997 informa de un candiru que salta del río y mata a un hombre y penetra en la uretra de un brasileño. Sin embargo, esta afirmación ha sido puesta en duda. Un estudio reciente sugiere que Candirus no puede realizar tales proezas. A pesar de estos fantásticos relatos, la naturaleza genuina del Candirus sigue siendo objeto de estudio. Para entender a este misterioso y diminuto depredador del Amazonas, los investigadores siguen desmontando mitos. La historia de Candirus es una fascinante mezcla de realidad y leyenda, ilustrando los secretos de la naturaleza. ¿Qué opinas de estos fascinantes descubrimientos en el Amazonas? Haznoslo saber en los comentarios.